Hace poco tuve que mejorar la redacción y claridad de una cartilla electoral, testigos, credenciales, formularios y comprobar que está muy bien organizado. Sí, pero para burlarse del elector. Es como enviar a una mula con 1 kilogramo de coca, delatarla para distraer a los investigadores mientras se pasan 100 toneladas de coca por otro lado. Mi idea es que hacen mucho escándalo a propósito con la compra de votos, con el objetivo de que el fraude a más alto nivel quede oculto. Caso Aida Merlano. La abogada Sidney Powell se declaró culpable por haber hecho fraude en la campaña a favor de Trump. Si pudo pasar en Estados Unidos con la más avanzada tecnología e inteligencia policial, ¿por qué no puede pasar en el resto del mundo? Y ha pasado durante cientos de años en todos, repito, todos los países. Igualmente, hace aproximadamente 15 años en Estados Unidos un programador de computadores reconoció ante la Corte Judicial haber alterado el algoritmo de un programa de conteo para favorecer a su cliente. En Bogotá, Colombia, habiendo soportado la mala gestión de un alcalde de apellido Peñalosa, norteamericano de nacimiento y formación hasta adulto, resultó repuesto, reelecto, y a pesar de haber recogido más del doble de firmas para revocarlo, no solo pusieron en su reemplazo a su más leal discípula apodada el caballo de Troya, sino que se perpetuó el más tenebroso monopolio en el sistema de transporte conocido como Transmilenio y altamente ineficiente, contaminante, inflacionario y costoso. Una vergüenza para gobiernos que critican a un país como Venezuela, que ya tiene su metro hace 40 años en Caracas. Eso significa que la sociedad bogotana está atrasada 40 años, más de una generación humana. La idea es que los mandatarios son impuestos o se autoeligen por medio de una farsa, el sistema electoral. Sí, muy bueno y riguroso el conteo de mesas, los testigos, los escrutinios locales, la supervisión de todos los interesados. El problema es cuando votos, planillas, cifras salen de los centros de votación. El transporte, por ejemplo, no tiene la logística supervisada por testigos como en el caso de los puestos electorales. El principal problema tiene que ver con las sedes del Consejo Electoral o la registraduría. ¿Alguien sabe qué sucede en el núcleo de sus sistemas de cómputo, en especial en sus algoritmos? Y por dejar que algo tan importante como las votaciones en manos de particulares es que se permite que particulares impongan criminales o títeres como gobernantes. Hay una historia que por supuesto nunca será comprobada. A Rojas Pinilla se le hizo fraude en 1970 para favorecer a Pastrana Borrero y en parte como protesta a ese fraude, Gustavo Petro, el actual presidente, se hizo guerrillero. Lo sorprendente es que a él también se le hizo fraude. Hay quien afirma que fue por cerca de 8 millones de votos. Curioso es que sugerí en las redes sociales, óiganlo bien, del reto de hacer marchas simultáneas manifestando en favor de los dos candidatos finalistas en el 2018 para que se notara la apabullante mayoría de uno de ellos. Pero el gobierno corrupto prohibió las manifestaciones por esos días. Se deduce que querían tapar la evidencia. Esa idea de las manifestaciones simultáneas fue sacada del gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Maduro, a quienes un país tan poderoso como Estados Unidos no pudo tumbar debido a las masivas manifestaciones del favor popular como evidencia que legitimaba su mandato. Es por esa misma idea que se jalan los pelos de la ira a los políticos corruptos, vociferan toda especie de insultos y falazmente califican de populismo la envidiable popularidad que tuvo Chávez. Yo siempre he sido abstencionista. Siempre he sabido que las elecciones son votar con B mayúscula tu voto, votar. No es una redundancia. Gustavo Petro, al ser elegido, debió haber decretado investigaciones exhaustivas del sistema electoral, a los responsables a alto nivel, aún a pesar de haber ganado.
ya que él se le afectó en campaña anterior y se le acusa en esta. Y no se debe investigar y condenar por revanchismo, sino por transparencia. Esperemos que una nueva fiscal haga lo que ningún organismo de inteligencia ha hecho por más de un siglo: delatar el fraude electoral al más alto nivel con que se autoelige tanto parásito. Voten ustedes, yo no pienso hacerlo a menos que se me obligue. No soy experto en sistemas informáticos, pero conozco y sé lo fácil que es hacer fraude. Me tomaría 30 segundos escribir la línea de código no detectable por antivirus, malware, hackeo u otros. Debería gritarlo. Actualmente el fraude más grande, más espectacular, se hace en la suma o totalización de votos, no en la compra de votos, por lo que afirmo que no sirve todo ese sistema de testigos, credenciales y arcas tripartitas. Arcas tripartitas, no sirve. Las sumas posteriores y los totales. Hay testigos, hay verificación. Y por cierto que calcular, así sean grandes sumas, es más sencillo que el estructurado sistema de testigos electorales. Y no es porque el sistema sea malo, sino porque los resultados de tan excelente y concienzudo trabajo se van prácticamente a la basura con una línea de código en un computador. Las auditorías no sirven por ser posteriores, lo que sirve es control transparente, imparcial y público en tiempo real. Hay otra cosa que quiero comentar, pero será en otro video, y es que la diferencia entre los dos candidatos finales ronda entre el 48 y el 52% en casi todo proceso electoral en el mundo, y esa diferencia fue la que permitió que luego de un apagón un candidato resultara electo cuando el conteo iba en su contra, porque una alteración pequeña como un 4% lo hace posible. Y ojo, ya una secta política profetizó apagón y hackeo para la jornada electoral. Les recomiendo un video del canal Me Dicen Wally acerca del tema. Finalmente, ¿han notado que en todas las elecciones se publica que hubo ataques informáticos al sistema? Ahí tienen la coartada perfecta, si el fraude de siempre es descubierto o denunciado. ¿Qué tal?